Ayudantía de Histología y Desarrollo Embriológico Clínico. Y en esta ocasión voy a dictar el tema de la primera y la segunda semana de desarrollo embrionario. Yo soy Mireya Flores Huaya y bueno, ahí está mi correo, mi número de teléfono si llegan a tener alguna duda. El contenido de esta ponencia, primero voy a hablar un poco de las generalidades. Después vamos a hablar de la segmentación del cigoto, del útero en la implantación. Después vamos a hacer un pequeño resumen de la primera semana. Luego en la segunda semana va a hacer la fase de finalización de la implantación, del que también vamos a hablar. Y finalmente haremos un resumen de la segunda semana. Y espero que sea de su agrado. Bien, ahora vamos a empezar con la primera semana de desarrollo. Primero vamos a irnos un poco a las generalidades. Mi compañera en la ponencia pasada explicó sobre la fecundación, pero yo voy a hacer como un pequeño recordaris. Esta fecundación se va a dividir bueno, se va a resumir básicamente en dos procesos. Uno va a ser cuando el espermatozoide va a ingresar al útero por el cuello uterino, después tiene que capacitarse en la porción intramural de nuestra trompa de falopio y finalmente para llegar a la porción ampular de esta misma trompa y encontrarse con el ovocito secundario para poder realizar la fecundación. Y bueno, cuando este espermatozoide se encuentre con el ovocito secundario en la porción ampular, van a ocurrir tres fases. Una fase va a ser la penetración de la corona radiada, después la penetración en esta zona pelúcida, y bueno, finalmente la fase de fusión de las membranas, tanto del espermatozoide como del ovocito, como podemos ver en esta imagen de acá, que ambas membranas están fusionando. Bueno, yo voy a ahondar bastante en la fase número 3 porque se va a relacionar bastante con nuestro tema. Ya, en la fase de fusión de las membranas, cuando nuestro espermatozoide va a ingresar al citoplasma del ovocito, este espermatozoide va a perder su membrana. Y bueno, nuestro ovocito, de manera paralela, va a hacer la reacción cortical y de zona en esta región de la zona pelúcida para que no ingresen otros espermatozoides y no haya una fecundación múltiple, o sea, no haya una poliespermia, para evitar que se forme, digamos, un cigote de 3N o algo así que no son viables con la vida, ¿no? Aparte de eso, hay que recordar que nuestro ovocito secundario había salido del ovario en la metafase de la meiosis 2. Entonces, este ovocito tiene que completar esta metafase de la meiosis 2 y apenas ingresa este espermatozoide al citoplasma, entonces va a completar la metafase. Aparte de eso, este espermatozoide cuando ingresa al citoplasma va a perder su cola y su cabeza va a empezar a agrandarse porque los cromosomas que están acá van a empezar a desplegarse y se va a formar el pronúcleo masculino. Y aparte de eso, estos cromosomas, recordemos que van a ser cromosomas simples. Y en el pronúcleo masculino que está en formación, este cromosoma simple se tiene que duplicar para formar cromosomas dobles. Van a haber 23 cromosomas simples y se tienen que duplicar su material genético a 23 cromosomas dobles. Este es un cromosoma doble y este es un cromosoma simple. De igual manera, el ovocito secundario, cuando va a culminar su metafase 2, entonces va a eliminar el segundo cuerpo polar y de igual manera va a formar el pronúcleo femenino. Y este pronúcleo femenino tiene que hacer lo mismo que este pronúcleo masculino, ¿no? Duplicar su material genético de cromosoma simple a cromosoma doble. Finalmente, estos pronúcleos se van a unir. Y van a restablecer la carga cromosómica de 46
porque recordemos que el espermatozoide va a brindar 23 cromosomas y el ovocito también 23 cromosomas. Entonces se va a restablecer la carga diploide y acá se va a formar nuestro ovocito. Nuestro ovocito, no, perdón. Se va a formar nuestro cigoto, que va a tener una carga diploide y ya este cigoto va a estar listo para la división y para la segmentación. Y bueno, esto va a suceder 30 horas después de la fecundación. Y bueno, acá podemos ver a nuestro cigoto como ya va a estar ingresando a la fase bicelular. Bueno, también quería mostrarle estas imágenes por contraste de la formación de estos pronúcleos femenino y masculino que tal vez no se noten muy bien, pero en semejanza serían en esta fase de la imagen. Igual acá podemos ver otra imagen por contraste al cigoto en la fase bicelular, ¿no? Bueno, para resumir, vamos a tener resultados de la fecundación, el restablecimiento del número diploide de cromosomas, que eran 23 paternos y 23 maternos, ambos se unen para formar 46 cromosomas, y también acá se va a determinar el sexo cromosómico. Es decir, la madre va a aportar 23 cromosomas, 22 somáticos y uno sexual, que siempre va a ser el cromosoma X, y el padre va a aportar 22 cromosomas somáticos y uno sexual, y este cromosoma sexual puede ser el cromosoma X o el cromosoma Y. Entonces depende del padre el sexo del embrión, ¿no? En caso de que se unan estos dos cromosomas X, el sexo va a ser femenino, y si se une el cromosoma X y Y, el sexo va a ser masculino. Bueno, voy a continuar. Sabemos acá que nuestro cigoto, luego de 30 horas de la fecundación, va a empezar a dividirse en la fase bicelular, y esa sería la mitosis 1. Acá ya va a ser mitosis, no va a ser meiosis, es mitosis. ¿Por qué? Porque los cromosomas se van a dividir no de manera reduccional, sino de manera ecuacional. Se va a mantener el número diploide. Por eso es una mitosis. Entonces, en la mitosis 1 vamos a obtener dos células, dos blastómeras. Estas células son totipotenciales, es decir, si sacamos una de estas células, nos puede dar un bebé completo. La otra célula también nos puede dar otro bebé completo. Y eso quiere decir que son células totipotenciales. Además, luego estas blastómeras van a seguir dividiéndose, se van a hacer cada vez más pequeñas, van a perder su citoplasma. Y bueno, continuamos. Esta fase bicelular va a ser nuevamente su mitosis y se van a formar 4 células. Estas 4 células nuevamente van a hacer una tercera mitosis y van a formar 8 células. Y cuando se forman estas 8 células, se va a producir la compactación, o sea, las células se van a pegar mucho más entre ellas. Y acá ya se va a empezar a formar el trofoblasto, que serían las células que están más externamente, y el embrioblasto, que serían las células que están mucho más internamente, las blastómeras que están más internamente. Bueno, en esta imagen, como para hacer didáctica, lo coloqué. Acá vemos una fase de 8 células que todavía no han iniciado la compactación. Observamos en la imagen que los límites entre las células sí se puede ver. En cambio, cuando ya inician la compactación, los límites que tienen entre célula y célula no es claro. Entonces, esto indicaría que ya se compactó. Y bueno, estas 8 células que se juntaron entre todas van a hacer una mitosis número 4 y van a formar la mórula.
la mórula va a tener entre 12 a 16 blastómeros, que son estas células de acá. Y esta mórula es quien va a ingresar al útero luego de 4 días de haberse fecundado. Esta mórula va a ingresar a nuestra cavidad uterina. Eso no hay que olvidarlo. Y bueno, también esta mórula sigue teniendo estas células blastómeras que ya no van a ser totipotenciales, sino van a ser multipotenciales. Es decir, si digamos yo saco una célula de la mórula, ya no nos va a dar un organismo completo, sino nos puede dar tejidos, como por ejemplo ectodermo, mesodermo y el endodermo. Y bueno, acá para poder recordarnos mejor de las capas que se van a formar, el embrioblasto, que va a ser mucho más interno, y el trofoblasto, que va a ser más externo. Lo podemos observar el trofoblasto de color verde y el embrioblasto de color azulito. Bien. Ahora voy a hablar de la fase de blastocisto, porque ya hemos pasado de la fase de blastómeras, que es cuando nuestro cigoto se va a dividir hasta 8 células, luego pasamos por la fase de mórula, ahora vamos a ir a esta fase de blastocisto. Es porque nuestra mórula va a empezar a formar una pequeña cavidad aquí, que sería el blastocele. Y cuando se forma esta cavidad, la mórula pasa a llamarse blastocisto. Además de la fase de blastocisto, esta membrana de color rojo que recubría nuestra mórula y a nuestras blastómeras va a desaparecer, ya no se va a encontrar. Y esto va a permitir de que nuestro blastocisto pueda implantarse. Entonces, pero también según la bibliografía que estuve revisando, van a haber 2 tipos de blastocisto. El blastocisto temprano y el blastocisto tardío. En el blastocisto temprano vamos todavía a observar remanentes de la membrana pelúcida, como se puede ver en esta imagen por contraste, lo que es de color negrito sería la membrana pelúcida. Y bueno, también en esta imagen, aunque no salió muy bien, aún está la membrana pelúcida. Y bueno, en este blastocisto temprano también van a aparecer 2 polos, el polo embrionario y el polo anembrionario. Cuando les estuve mencionando de que aparece esta cavidad denominada blastocele, va a empujar a las células del embrioblasto, que eran estas células que estaban mucho más internamente, las va a empujar hacia la parte superior. Y bueno, estas células del embrioblasto, por eso se relacionarían con el polo embrionario, porque están acá. El polo anembrionario, acá no están las células del embrioblasto, solo está recubierta por células del trofoblasto, por eso también se le denomina polo anembrionario. Eso es muy importante saber porque vamos a ver que nuestro blastocisto, cuando se implante en el endometrio, lo va a hacer a través del polo embrionario. Bien, ahora veamos al blastocisto tardío. Como les mencioné anteriormente, este blastocisto tardío va a perder su membrana pelúcida. Y esto va a hacer que nuestro blastocisto crezca más. Acá vemos un blastocisto pequeño y acá podemos ver uno más grande. Además, esta capa que vemos de color verde, que sería el trofoblasto, se va a diferenciar en otras 2 capas, el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto. Bueno, igual acá podemos ver en una imagen por contraste un blastocisto tardío que, a diferencia de este blastocisto temprano, no va a tener su zona pelúcida. Bien, ahora vamos a hablar de la implantación, que se va a iniciar en el 6º día cuando nuestro blastocisto va a perder su membrana pelúcida o su zona pelúcida. Va a perder y después va a estar en la fase de aposición, es decir, que se va a direccionar de la manera correcta por su polo embrionario, que es este de acá, para poder implantarse.
Esa sería la fase de aposición, direccionarse por su polo embrionario al endometrio. Y bueno, en la fase de adhesión es cuando nuestro blastocisto tardío va a tener acá moléculas que se denominan ligandos. Aquí está, digamos, nuestro blastocisto tardío. Va a tener ligandos o moléculas que se van a unir a receptores que están acá, receptores que recubren a las células de la membrana epitelial, ¿no? A estas células que están acá, que forman parte del epitelio endometrial. Van a tener sus receptores, entonces estos también, el blastocisto va a tener su ligando, el receptor se va a unir, y esa sería básicamente la fase de adhesión. Y en la fase de invasión es cuando nuestro blastocisto, sobre todo la porción del sincitio trofoblasto, va a empezar a invadir no solo el epitelio endometrial, sino también el estroma del endometrio. Y bueno, me olvidé de mencionarlos que este trofoblasto se va a dividir en sincitio trofoblasto, que sería esto de color verde más oscuro, y el citotrofoblasto, que sería las células pintadas de color verde más claro. Bueno, la principal diferencia entre el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto es que el sincitio trofoblasto va a ser una masa con bastantes núcleos. Y bueno, acá los límites celulares no van a ser claros. En cambio, en el citotrofoblasto, los límites celulares son claros, y además el citotrofoblasto es quien le va a aportar las células al sincitio trofoblasto. Y estas células van a perder su membrana en el sincitio trofoblasto, y bueno, solo va a ser una masa con muchos núcleos. Y este sincitio trofoblasto, como ya les mencioné anteriormente, va a ser quien va a invadir el epitelio y el estroma endometrial. Bueno, entonces finalizando el día 7 de la semana número 1, vamos a tener nuestro blastocisto, que va a estar parcialmente implantado en nuestro endometrio. Y bueno, acá podemos ver el sincitio trofoblasto como que ya está invadiendo superficialmente la parte del estroma, ¿no? Aparte de eso, acá podemos ver las células del embrioblasto, y acá vemos como que una pequeña capa de células de color amarillito, que sería parte del hipoblasto, las células del hipoblasto que ya están empezando a aparecer. Entonces finalizaríamos de esta manera el día 7. Bueno, también quería hablar un poquito sobre qué es lo que va a suceder con el útero en la implantación, pero para ello primero vamos a hablar un poco de sus generalidades. Sabemos que nuestro útero va a tener 3 capas, y el endometrio es quien va a cumplir un rol muy importante en la implantación, y sabemos que va a haber un endometrio funcional y un endometrio basal. El endometrio basal es quien va a regenerar a este endometrio funcional gracias a hormonas que van a estar presentes en el ciclo menstrual. Y bueno, este ciclo menstrual va de la mano con el ciclo ovárico, ¿no? Que podemos ver acá. Entonces, vamos a ver que nuestro endometrio va a estar en diferentes fases, como la fase menstrual, la fase proliferativa, cuando crece esta capa gracias a la hormona estrógeno, y en la fase secretora, cuando hay ovulación. Y bueno, nuestra capa endometrial, sobre todo la capa funcional, sigue creciendo, pero ya gracias a la hormona progesterona, y cuando no hay implantación del blastocisto, entonces este endometrio funcional va a degenerar, se va a producir el sangrado y por ende la menstruación.
Eso sucede cuando no hay implantación. Pero, ¿qué sucede cuando hay implantación? Este endometrio funcional no va a degenerar. Y bueno, acá podemos observar a nuestro blastocisto implantado y esta masita de color verde que vemos va a ser el sincitio trofoblasto, que es esta parte de acá que va a invadir a nuestro estroma endometrial. Este sincitio trofoblasto va a elaborar la hormona gonadotropina coriónica, que es la hormona que se detecta en los test de embarazo, y va a ser posible de que este cuerpo lúteo pregestacional no degenere y se vuelva un cuerpo lúteo del embarazo, se vuelve un cuerpo lúteo mucho más grande y secrete en mayor cantidad la hormona progesterona para que el endometrio se mantenga. Y bueno, algo importante para recordar es en qué lugar se va a implantar nuestro blastocisto. El lugar donde lo va a hacer va a ser en el tercio superior, pero en la parte posterior de nuestro útero, más o menos acá, de manera referencial. Debería ser el lugar adecuado para implantarse. Pero, ¿qué sucede si no lo hace acá? Digamos, se implanta en la porción infundibular de la trompa, en la porción ampular, en la porción ísmica. Ocurre un embarazo ectópico. Con mayor frecuencia se va a implantar acá, en un embarazo ectópico, a lo largo de la tuba uterina. Pero también lo puede hacerlo afuera, en, en el saco recto uterino. También se puede implantar ahí el embrión y bueno, también se consideraría un embarazo ectópico. A veces también se puede implantar en el agujero interior del cuello uterino, ¿no? Y también se considera, dice, un embarazo ectópico, pero a esto se le llama también placenta previa. Y bueno, acá quería ahondar un poco en la histología del endometrio en sus diferentes fases. Por ejemplo, aquí está el endometrio en la fase proliferativa, que sería esta fase de acá. Acá vamos a observar las glándulas uterinas, que son rectas y pequeñas, y en su luz no hay todavía ninguna secreción, no hay nada. Y son pequeñitas. Eso sería un endometrio en la fase proliferativa. Un endometrio en la fase secretora es cuando ya se ha ovulado. Vamos a ver nuestras glándulas uterinas que están mucho, mucho más grandes y estas van a empezar a secretar sustancias nutritivas en su interior, como podemos observar acá. E igual acá. Y bueno, el estroma endometrial, en este caso en el endometrio en la fase proliferativa, en el estroma podemos ver varias células, como que todavía no hay edematización. En cambio, acá en el estroma endometrial ya hay edematización. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? Porque acá observamos pequeñas manchas rojitas. El endometrio decidual es cuando hubo implantación del blastocisto. Acá. Entonces acá vamos a observar las glándulas uterinas más grandes que en la fase secretora y mucho más enrolladas. Van a estar muy enrolladas. Igual van a secretar sustancias en su interior. Y algo muy importante es que en el estroma, donde estaban las células también rodeando estas glándulas, estas células se van a empezar a desidualizar, es decir, van a crecer de lo que eran chiquititas, se van a volver más grandes y van a adquirir a veces formas geométricas. Y bueno, dentro de estas células se va a almacenar glucógeno y lípidos que van a ser muy importantes para la nutrición del embrión que está implantado a su alrededor. Y bueno,
También va a suceder una reacción decidual acá que va a permitir la protección del embrión frente al sistema inmune de la madre. Entonces quería hacer un pequeño resumen de la primera semana de desarrollo. Vamos a ver que se va a ovular el ovocito secundario en la metafase. Este ovocito va a hacer su recorrido por la trompa de falopio y cuando esté en la porción ampular se va a encontrar con el espermatozoide. Se encuentra con el espermatozoide, después se va a formar tanto el pronúcleo femenino como el pronúcleo masculino. Estos pronúcleos se van a juntar y pues van a formar al cigoto y este cigoto luego tiene que dividirse. Va a pasar a la fase bicelular, donde vamos a encontrar a 2 blastómeras, que recordemos son células totipotenciales. Estas blastómeras luego van a hacer otra vez otra mitosis. Van a formar un grupo de 4 células, de 8 células, y cuando están en un grupo de 8 células, van a iniciar la compactación, o sea, se van a pegar mucho más entre ellas, y luego estas células cuando se compactan, van a hacer una cuarta mitosis y van a formar la mórula, que es un grupo de 12 a 16 células, y esta fase mórula es importante porque es quien va a ingresar al útero. Y bueno, la mórula acá va a perder su zona pelúcida y también se va a formar una cavidad denominada blastocele. Entonces, cuando pierde su zona pelúcida y forma esta cavidad, va a estar lista para implantarse y en el día 7, bueno, se va a implantar de manera superficial en el epitelio endometrial y también una parte pequeña de su estroma. Bueno, acá está nuestro epitelio endometrial y acá está el estroma. Entonces, nuestro blastocisto se va a encontrar así en el último día de la primera semana. Bien, ahora voy a hablar de la segunda semana de desarrollo. Se me puede escuchar, ¿verdad? Sí, mire, ya sí se escucha. Ya, gracias. En la segunda semana de desarrollo va a finalizar el proceso de la implantación. Pero para ello primero vamos a recordar el último día de la primera semana. Sabemos que nuestro blastocisto se implanta de manera superficial a nuestro endometrio y bueno, acá ya se está formando la capa del hipoblasto, que son esas pequeñas células amarillas. Bueno, en el día número 8, el blastocisto va a estar más sumergido que en el día número 7, pero no de manera total. Aún podemos ver acá células del citotrofoblasto que están todavía en contacto con la luz del endometrio. Además, es muy importante porque en este día va a aparecer el disco embrionario, que va a tener 2 capas. El hipoblasto, que son estas células de color amarillito y son células cúbicas, y el epiblasto, que son estas células de color azulito y son células más alargadas, más cilíndricas. Y bueno, de este epiblasto también van a empezar a surgir pequeñas células que estoy señalando acá. Y bueno, estas células van a estar alrededor de una cavidad que también se va a formar. Esta es la cavidad amniótica. Entonces, estas células se llaman amnioblastos. Y toda esta membrana que está encima se llama la membrana del amnios, ¿no? La membrana del amnios junto con el epiblasto van a recubrir esta cavidad amniótica.
Bueno, en cuanto al endometrio, se vuelve mucho más edematoso. Acá podemos ver mucho mayor número de vasos sanguíneos. Eso sería en cuanto al día número 8. Acá quería mostrarles un corte histológico de ese día. Ahí. Acá, por ejemplo, veríamos estas células más agrandadas, serían parte de la capa del epiblasto. Estas célulitas más pequeñitas serían el hipoblasto. Y bueno, acá esta pequeña cavidad que está pintada de color rojo sería la cavidad amniótica. Y bueno, acá no se nota muy bien, pero esto sería el citotrofoblasto, que haciendo semejanza serían estas células verdes claras de acá. Y bueno, lo que vemos como una masa mucho más grande que parece una esponja acá sería el sincitiotrofoblasto. Y acá podemos ver que está con algunas cavidades, es porque ya se están empezando a formar lagunas vasculares, que van a ser muy necesarias más adelante porque van a permitir la circulación al embrión, o van a permitir que la sangre materna ingrese a este embrión y pueda nutrir. Entonces, acá vamos a ver el hipoblasto, el epiblasto, el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. Ya, ahora pasemos al día número 9. En el día número 9, la característica va a ser de que nuestro blastocisto ya va a estar sumergido de manera completa en nuestro endometrio. Y prueba de ello es que va a aparecer un pequeño coágulo de fibrina que nos va a indicar que ya se sumergió completamente. Y bueno, acá estas lagunas vasculares que se estaban formando en el día 8 van a empezar a agrandarse más y más. Y bueno, los vasos sanguíneos del endometrio, del estroma del endometrio, van a dilatarse mucho más. Y bueno, estas células, ¿se recuerdan? Estas células cúbicas del hipoblasto van a empezar a formar una pequeña membranita que podemos ver está de color amarillo, rodeando internamente al citotrofoblasto. Y bueno, esta membranita se va a llamar membrana exocelómica o también conocida como membrana de Euser. Y bueno, esta cavidad, debido a que ya está revestido con esta membrana, ya no se va a llamar cavidad exocelómica, sino saco vitelino primitivo, o también se le va a llamar vesícula umbilical primaria. Bueno, acá también podemos ver en nuestra cavidad amniótica que está revestido por células del epiblasto y por células del amnios también. Y bueno, eso sería todo en cuanto al día número 9. En el día número 11 y día número 12, vamos a tener el epitelio endometrial que va a estar regenerado casi por completo. Recordemos que acá había como que una pequeña cicatriz, ¿no? Y acá tenemos nuestro epitelio endometrial que todavía está de manera discontinua, se interrumpe por esta cicatriz. Bueno, acá este epitelio va a empezar a regenerarse y el espacio bueno, entre ambas células ya no va a ser tanto, y bueno, acá van a aparecer redes lacunares que se van a comunicar con el sinusoide materno y eso va a ser el inicio de la circulación uteroplacentaria. Bueno, ¿cómo aparecen las redes lacunares? Porque
estas lagunas vacuolares van a crecer más y van a entrar en contacto con otras lagunas y van a formar redes. Y bueno, este sinsitio trofoblasto, que va a ser el invasor, va a empezar a llegar hasta los capilares sinusoidales del endometrio materno, ¿no? Y van a invadir, y la cosa es que el contenido de la sangre que estaba acá va a pasar a estas lagunas, a estas redes lacunares, y por ello se va a establecer ya la primera circulación primitiva. Bueno, también algo muy importante del día 11 y 12 es que va a aparecer el mesodermo extraembrionario. Se dice que es gracias a las células del hipoblasto. Y bueno, al inicio esto va a estar completo, ¿no? El mesodermo extraembrionario. Imaginemos que no hay estos huecos, pero a medida que pase el tiempo se van a empezar a formar pequeños huecos en este mesodermo extraembrionario, y cuando estos huecos aparecen se empiezan a unir y forman una cavidad única, que es mucho más grande. A ver, podemos ver acá. Ay, Dios. Ya, van a formar esta cavidad única. Y que se va a llamar cavidad coriónica, o también cavidad extraembrionario o celoma extraembrionario. Y bueno, acá podemos ver igual un blastocisto implantado en el día número 11 y en el día número 12. Lo que vamos a observar acá va a ser el saco vitelino primitivo, el mesodermo extraembrionario. Acá como que tiene pequeños huequitos, ya se están formando estas cavidades para formar más adelante la cavidad coriónica. Y bueno, acá vamos a ver el epiblasto y el hipoblasto. En el día 3 y 14 de la segunda semana de desarrollo embrionario, vamos a ver que nuestro epitelio endometrial va a estar regenerado de manera completa. Ay, perdón. Va a estar regenerado de manera completa, ya no van a existir discontinuidades y ya no se ve esa cicatriz. Además, la cavidad coriónica que les mencioné anteriormente, que se va a formar de este mesodermo extraembrionario que es de color piel, esta cavidad coriónica ya va a estar completa, ¿no? Además va a aparecer el saco vitelino secundario o definitivo. Y este saco vitelino secundario definitivo es muy importante porque nos va a dar origen a las células germinativas primordiales, que son muy importantes en la gametogénesis y en la ovogénesis. Y bueno, para recordar a manera de detalles, que cuando se forma este saco vitelino secundario, va a arrojar restos a esta cavidad coriónica, restos del saco vitelino que era primario anteriormente. Y bueno, este resto se va a llamar quiste exocelómico. Y bueno, también acá se van a empezar a formar las vellosidades primarias, que van a ser compuestas de citotrofoblasto, que serían estas células de color verde más clarito, y de sincitiotrofoblasto, que sería el verde más oscuro. Entonces, esta sería la formación de las vellosidades primarias, ¿no? Además, va a aparecer el corio, que es una membrana muy importante que va a dar origen a la placenta. Este corio va a estar formado por 3 membranas, por el citotrofoblasto, por este sincitiotrofoblasto y por este mesodermo. Ah, sí, verdad, me olvidaba.
el mesodermo extraembrionario va a dar lugar a dos capas. Uno que va a revestir internamente a nuestro citotrofoblasto y parte también de nuestra cavidad amniótica. Este va a ser el mesodermo somático. Y el mesodermo que va a revestir a nuestro saco vitelino secundario va a ser el mesodermo esplásmico. Entonces, lo que va a formar el corión va a ser el mesodermo somático, el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. Y los tres van a dar origen más adelante a la placenta. Y bueno, acá podemos ver claramente en el corte histológico estas partes, ¿no? Que voy a hacer una semejanza con este gráfico. Por ejemplo, acá vamos a ver el epiblasto, que se asemejarían a estas células. El hipoblasto también estaría acá, pero no se nota muy bien. Esta sería la cavidad amniótica. Bueno, acá estaría la cavidad coriónica. Esta cavidad súper grande que se asemejaría a todo eso, ¿no? Sería la cavidad coriónica. Y bueno, acá podemos ver al citotrofoblasto con el sincitiotrofoblasto, aunque no se nota muy bien. Algo muy importante también que va a suceder en este día 13 y 14 es que se va a desarrollar la placa precordal. ¿Se acuerdan de la capa del hipoblasto? Que eran células cúbicas, ya que están pintadas de color amarillito. Bueno, estas células van a empezar a agrandarse, a hacerse más larguitas, más cilíndricas, y esto va a ser el inicio de la formación de la placa precordal. ¿Y por qué es importante esta placa precordal? Porque en aquí se va a formar la futura región de la cabeza del producto. Y bueno, también acá se va a formar la boca. Otra cosa que me estaba olvidando es del pedículo de fijación, que va a ser el lugar en el que se va a conectar la cavidad amniótica, el saco vitelino, a toda esta membrana, ¿no? Por este pedículo de fijación que más adelante va a formar el cordón umbilical. Bueno, en resumen, en el día 8 lo más resaltante es que se va a formar nuestra cavidad amniótica y nuestro disco embrionario, que va a estar formado por el epiblasto y por el hipoblasto. En el día 9, lo más importante de este día es que se va a formar nuestro saco vitelino primitivo, que va a dar lugar al saco vitelino secundario más adelante. Pero en el día 9 esto sería lo más importante, además de la formación de las lagunas vaculares en el sincitiotrofoblasto, ¿no? En el día número 11 y en el día número 12, lo más importante es que acá se va a formar el mesodermo extraembrionario. Va a empezar a formarse este mesodermo extraembrionario. Y bueno, acá nuestras lagunas vaculares se van a convertir en redes vaculares que van a hacer contacto con los capilares del endometrio materno para que inicie la circulación uteroplacentaria. Pero creo que lo más importante en el día 11 y 12 seguiría siendo la formación del mesodermo extraembrionario. En el día número 13 y 14 podemos ver que nuestro mesodermo extraembrionario formado y que acá tenía pequeñas cavidades, estas cavidades se van a juntar y van a ser una cavidad única y grande. Y bueno, va a ser que este mesodermo extraembrionario se divida en dos, en un mesodermo
extraembrionario somático que va a revestir internamente a nuestro sitio trofoblasto y también parte de nuestra cavidad amniótica. Y también vamos a encontrar a nuestro mesodermo esplásmico que va a revestir a nuestro saco vitelino, que en este caso ya sería saco vitelino secundario. Y bueno, en la formación de este saco vitelino secundario se van a desprender quistes del saco vitelino primario, que son restos del saco vitelino primario, ¿no? Y bueno, también acá en el día 3 y 14 se va a formar esta placa precordal. Y bueno, la formación de las vellosidades coriónicas primarias y la aparición ya de la membrana corial. También sería lo más resaltante del día 3 y 14. Bueno, estas son las referencias, los libros que utilicé. Uno es el Carson, el otro es el Moore y el otro es el Lachman. El que más utilicé para las imágenes es el Lachman. Y bueno, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado.